Buenas, hoy vamos a hacer un viaje muy interesante. Uno que va desde esa típica corazonada, esa intuición que todos tenemos, hasta un método de investigación bien estructurado. Vamos a ver cómo la simple curiosidad se puede transformar en conocimiento de verdad, en algo riguroso. Ah, que sí, ¿verdad? Todos hemos estado ahí. Tienes esa sensación, esa intuición sobre algo, pero te das cuenta de que, a la hora de la verdad, no es suficiente para resolver un problema. Pues bien, justo esa limitación, ese momento en el que te quedas corto, es el pistoletazo de salida del pensamiento científico. Es la señal que te dice, oye, hay que ir más allá de la primera impresión. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esto. Empezamos con la primera parte del recorrido, que es clave. Entender qué diferencia hay de verdad entre el saber del día a día, el que tenemos todos, y el conocimiento que genera la ciencia. Pensemos un poco. Casi cualquier gran descubrimiento arranca con algo que nos llama la atención, algo que se sale de lo normal. Pero, y esto es lo importante, el motor de la ciencia no es solo mirar, es preguntar. El verdadero viaje intelectual empieza con una pregunta que parece súper sencilla, pero que lo cambia todo. ¿Por qué? Y aquí es donde vemos la gran diferencia. Fijaos, por un lado tenemos el conocimiento común, el que se basa en lo que hemos vivido, en la intuición, y por otro el conocimiento científico, que es por definición crítico. No se cree cualquier cosa, se basa en pruebas, en evidencias, y sigue un método, unos pasos muy claros. Entonces, si pensamos que el pensamiento científico es como un músculo, la pregunta es obvia. ¿Dónde se entrena? Pues vamos a ello, en la segunda sección. Entramos en lo que podríamos llamar el gimnasio del investigador. Y ese gimnasio tiene un nombre, seminario. Lo más curioso es de dónde viene la palabra. Seminario viene del latín seminarium, que significa semillero. Y es que esa es la idea, ¿no? No es una clase de las de siempre donde uno habla y los demás apuntan. No, no. Es un lugar donde se plantan ideas, se riegan con el debate y se ven crecer entre todos. Y ojo, que esto no es un caos de ideas, que va, es un proceso súper estructurado. Todo empieza con una investigación por cuenta propia, individual. Después llega el momento de la verdad, presentar y defender tus argumentos. Y por último, la parte más importante, una discusión dirigida donde te dan feedback técnico para que puedas mejorar. Esta frase lo clava. El gimnasio del investigador. Ensayo y error. Es que es justo eso. Antes de ir al seminario oficial, por así decirlo, se necesita un lugar seguro para practicar, un sitio donde te puedas equivocar sin que pase nada y, sobre todo, aprender de esos errores. Ahí es donde de verdad se coge el músculo intelectual necesario para una investigación seria. Venga, pasemos a ver cuál es el motor que hace que toda esta maquinaria funcione. Vamos con la tercera sección, el poder de la iteración, o dicho de otra manera, el ciclo de la mejora continua. El nombre técnico para esto es praxis reiterativa. Suena complicado, pero la idea es muy sencilla. Mirad, primero haces algo, una acción. Esa acción genera datos. Esos datos te obligan a reflexionar. Y esa reflexión te lleva a la siguiente acción. Pero, ojo, esta vez es una acción mucho más informada, mejorada. Es un bucle que nunca para, un aprendizaje constante. O sea que la clave de todo esto es entender una cosa. Investigar no va de tener una idea genial y acertar a la primera, para nada. Es un proceso de ir puliendo, de refinar. Cada vuelta que le damos a esa rueda de acción-reflexión nos va acercando un poquito más a una comprensión mucho más profunda y mucho más precisa. Y para que esto quede súper claro, aquí tenemos un ejemplo práctico que es genial, el método de los 5 porqués. Imaginaos un problema, como el que vemos, el coche no arranca. Pues empiezas a preguntar ¿por qué? Y a la respuesta le vuelves a preguntar ¿por qué? Y así hasta 5 veces si hace falta. La idea es ir tirando del hilo hasta llegar a la causa de verdad, la raíz del problema. Así encuentras una solución real, no un simple parche. Claro que todo esto no pasa en el vacío. Ninguna investigación empieza de cero. Siempre está conectada a un universo de conocimiento que ya existe. Y de eso va la cuarta sección, de cómo se construye sobre hombros de gigantes. Y aquí es donde la bibliografía se convierte en una pieza fundamental. Su papel es vital por varias razones. Primero, nos sitúa en el mapa. Nos dice qué se sabe sobre un tema hasta ahora. A esto se le llama el estado del arte. Segundo, nos evita el trabajo de reinventar la rueda. Y tercero, nos da una base, unos cimientos sólidos sobre los que podemos construir algo nuevo. Vale, pero esto nos lleva a la pregunta del millón. Claro, con la cantidad de información que hay por ahí, ¿cómo sabemos qué fuentes son de fiar? ¿Cómo distinguimos el grano de la paja?
Pues mirad, una herramienta clave para esto es el famoso factor de impacto. Es básicamente una métrica que nos da una idea de lo importante que es una revista científica. ¿Cómo? Pues contando cuántas veces se citan los artículos que publica. A más citas, más impacto. Ojo, no es una medida perfecta, ni mucho menos, pero sí que nos da una pista bastante buena sobre la relevancia de una fuente en su campo. Y llegamos ya a la recta final, la última sección, que trata uno de los temas más importantes y a veces más complicados de todo este proceso. Vamos a hablar del poder de la crítica. Aquí es súper importante entender la diferencia. Una cosa es la crítica personal, que se basa en pues a mí me parece que... Y otra, muy distinta, es la crítica científica. Esta no se basa en opiniones, se basa en evidencias, en la lógica, en el método. Y su objetivo, que esto es lo más importante, no es destruir el trabajo de nadie, sino todo lo contrario, ayudar a construir un argumento mucho más sólido. Y claro, para hacer este tipo de crítica bien, de forma constructiva, hacen falta herramientas. No se trata de lanzarse a señalar fallos y ya está. Se trata de aplicar técnicas como la escucha activa, analizar bien el contexto y, sobre todo, hacer preguntas inteligentes que hagan pensar, que inviten a la reflexión. Por todo esto, la revisión entre compañeros en un seminario no se puede ver como un ataque o como un juicio, nada de eso. En el fondo, es un acto de colaboración puro y duro. Todos los que están ahí tienen el mismo objetivo, que el conocimiento que se está creando sea lo más fuerte y riguroso posible. Y bueno, con esto cerramos el círculo. Hemos visto cómo la ciencia es capaz de coger una simple pregunta y convertirla en todo un proceso de descubrimiento. Así que para terminar, queda una reflexión en el aire. De todas esas cosas que despiertan la curiosidad en el día a día, ¿cuál es ese primer por qué que de verdad merece la pena empezar a investigar?